Bueno, hoy vamos a hablar sobre moles y moléculas. Fijaos en lo siguiente. Si buscáis en la tabla periódica la masa atómica del cobre, os dirá que es 63,5 U. ¿Qué significa? Significa que la media ponderada de las masas de los isótopos del cobre pues es de 63,5 U, siendo la ponderación pues el factor que digamos pone en peso la frecuencia con la que aparecen los isótopos del cobre en la naturaleza. Bueno, pero ¿qué significaría entonces 63,5 U? Pues significaría que la masa de un átomo de cobre, de ese átomo que representaría al elemento cobre, sería de 63,5 U. Si sabemos que U es aproximadamente la masa de un protón o la masa de un neutrón y por consecuencia la masa del átomo que representa el átomo de hidrógeno, pues lo que significaría es que el cobre es 63,5 veces cualquiera de estos que hemos nombrado. Pero muchas veces hablamos de moles de átomos, que es una unidad de cantidad adecuada para cualquier sustancia química, ya que el número de partículas que cogemos en cualquier cantidad de sustancia es fabuloso. Pues bien, nos preguntaríamos, ¿cuál es la masa de un mol de átomos de cobre? Claro, si supiésemos cuántas partículas hay en un mol, cuántos átomos de cobre hay en un mol de cobre, pues podríamos conocer su masa porque solamente tendríamos que multiplicarla por la masa de uno de ellos. Efectivamente la conocemos, sabemos que en un mol de cualquier cosa, habría 6,022 por 10 elevado a 23 de esas cosas. Por lo tanto, en un mol de átomos de cobre deberá de haber 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de cobre. Si cada uno de ellos tiene una masa de 63,5 U, saber qué masa le corresponde a un mol de átomo de cobre es sencillo, solamente tenemos que multiplicar 6,022 por 10 elevado a 23 por 63,5 U. Eso resulta una cantidad fabulosa, 3,824 por 10 elevado a 26 U. Claro, pues entonces trabajar con la masa de un mol de átomos de cobre no resultaría sencillo con esta unidad, ¿de acuerdo? Pero antiguamente se definió que un mol diríamos que es la cantidad de sustancia que correspondería a que su masa fuese igual que la masa del átomo, pero en vez de expresada en U, expresada en gramos. Entonces, sí, ya sería sencillo. Claro, si comparamos la masa de un mol expresada en gramos y la masa de un mol expresada en U, eso nos diría que efectivamente en esta cantidad de gramos debe de haber muchos átomos, porque ya vemos que expresado en U la cantidad es una cantidad fabulosa. Precisamente de ahí fue donde obtuvimos este número que se llama número de Avogadro, que es el número de partículas que hay en un mol, y efectivamente comparando la masa en U con la masa en gramos podríamos saber el número de partículas que existen en cualquier sustancia. Bueno, pues ya sabemos cómo se puede calcular la masa de un mol de átomos. Pero existe un concepto que es aún mucho más importante. Ese concepto es la masa molar. ¿A qué le llamamos masa molar? Pues masa molar es la masa de un mol. O sea que ya en realidad lo hemos visto. Pero donde verdaderamente cobra interés la masa molar es en la masa molar de las moléculas. ¿Cómo se puede calcular?
de los compuestos. ¿Cómo se puede calcular la masa molar de un compuesto? Bueno, para saber la masa molar de un compuesto tendremos que saber cuál es la masa de su molécula. Veamos cómo. Supongamos la sustancia cloruro de calcio. Sabemos que esta sustancia tiene como fórmula molecular CaCl2. Significa que su molécula contiene 2 átomos de cloro y un solo átomo de calcio. Si quisiéramos saber la masa de la molécula, o sea, lo que se llama masa molecular, el cálculo es sencillo, es conocer la masa atómica del calcio, la masa atómica del cloro y la masa atómica del cloro multiplicarla por 2 porque existen 2 átomos de cloro y sumarle la masa atómica del calcio. Veamos cómo. La masa de dicha molécula, que llamaremos masa molecular, sería la masa de un solo átomo de calcio, por eso estaría multiplicado por 1, no expresamos nada, más 2 veces la masa atómica del cloro, lo cual resultaría que tendríamos 40 más 2 veces 35,5, un total de 111U. ¿Qué sería 111U? Por lo tanto, pues la masa molecular del cloruro de calcio, es decir, la masa de una molécula. Pero la pregunta inmediata sería, ¿cuál es la masa molar del cloruro de calcio? Pues es fácil. La respuesta es que si la masa de una molécula es 111U, la masa de un mol de moléculas, es decir, la masa molar, será 111 gramos. Fijaos qué sencillo. Mantenemos el mismo número, lo único que cambiamos de moléculas a moles es la unidad gramos. ¿De acuerdo? Que también podríamos expresar perfectamente diciendo, en vez de masa molar, mm. La única pega es que para la masa molar y para la masa molecular tenemos exactamente el mismo símbolo. Pero la unidad, como ves, es diferente. La masa molar se expresa en gramos, mientras que la masa molecular se expresa en U. Esa es la forma de distinguirlo. 111U es la masa de una molécula, no puede ser la masa de un mol. Y 111 gramos sería la masa de un mol, no puede ser la masa de una molécula. Bueno, pues hasta aquí todo sobre moles y moléculas, masas atómicas y masas molares.